Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar diferentes funciones de fecha y hora. Veremos cómo utilizar la función DIALAP, que nos devuelve una fecha que es el número de días laborables antes o después de una fecha inicial y donde se excluyen los días del fin de semana. Y la función DIALAP INTL, que también nos devuelve una fecha que tiene lugar antes o después de un número de días, pero con la posibilidad de configurar qué días son fines de semana o qué día de la semana no debe contabilizarse para obtener esta fecha. Estas funciones nos permiten calcular las fechas de vencimiento de factura o las fechas de entrega esperadas. La diferencia entre ambas funciones es que la función DIALAP excluye los días del fin de semana y la función DIALAP INTL nos permite elegir el descanso semanal y elegir qué día o días de la semana no abrimos o trabajamos. Primero vamos a calcular a partir de una fecha inicial la fecha resultante al sumar una serie de días sin excluir ningún día de la semana. Seleccionamos todas las celdas del rango donde insertar los resultados y escribimos el signo de igual y seleccionamos la celda de la fecha inicial, en nuestro caso la celda C3. Insertamos el signo de más y seleccionamos la celda de los días de entrega, en nuestro caso la celda D3, y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular todas las celdas seleccionadas previamente, donde aparecen las fechas anteriores o posteriores a la fecha inicial, con los días que hemos incrementado o decrementado de la columna Días entrega, contando todos los días de la semana. En el siguiente ejemplo queremos realizar lo mismo, pero excluyendo los fines de semana y los días festivos o días que cerramos el establecimiento. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría fecha y hora y seleccionar la función, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y en la misma categoría seleccionar la función, o por último pulsar en la pestaña fórmulas y en el grupo de opciones biblioteca de funciones pulsar en la categoría fecha y hora y en el desplegable seleccionar la función DIALAP. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionamos la celda que hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la celda C3, y en el segundo argumento el número de días laborables que deben transcurrir desde la fecha inicial. Si insertamos un valor positivo para el argumento días, produce una fecha futura, y si introducimos un número negativo, produce una fecha pasada. En nuestro caso, seleccionamos la celda D3. Y en el último argumento, que no es obligatorio, seleccionaremos las fechas que deben excluirse del calendario laboral, por ser días festivos o días que el establecimiento permanece cerrado por algún festivo local u otro motivo. En nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas B11 a la celda B16 y lo dejamos fijo pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas, ya que será el mismo rango para el resto de fechas a calcular. Y al pulsar aceptar, nos muestra la fecha, transcurridos los días seleccionados y sin contabilizar los fines de semana y los días festivos. Por último, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. En el siguiente ejemplo vamos a calcular la fecha sin contar los días festivos y el establecimiento solo cierra los domingos, por lo que vamos a insertar la función DIALAP INTL, donde podremos especificar el periodo semanal que tenemos de descanso. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría fecha y hora, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y nos vamos a la misma categoría. O pulsamos en la pestaña fórmulas y en el grupo de opciones biblioteca de funciones pulsamos en la categoría fecha y hora y en el desplegable seleccionamos la función DIALAP INTL. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionamos la celda que hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la celda C3. En el segundo argumento, el número de días laborables que deben transcurrir desde la fecha inicial. Si insertamos un valor positivo para el argumento días, produce una fecha futura, y si es negativo, produce una fecha pasada. En nuestro caso seleccionamos la celda D3. Y en el tercer argumento debemos especificar mediante un número los días o día de la semana que no se trabaja. En la parte de la derecha encontramos las relaciones entre los números y los días. Si escribimos un 1 no se abre el establecimiento ni sábados ni domingos. Si escribimos un 2 no se abre ni domingo ni lunes, y así sucesivamente. Como en nuestro caso se descansa solo el domingo, escribimos como valor 11. Y en el último argumento seleccionaremos las fechas que deben excluirse del calendario laboral, por ser días festivos o días que el establecimiento permanece cerrado por algún festivo local u otro motivo.
En nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas B11 a la celda B16 y lo dejamos fijo pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas, ya que será el mismo rango para el resto de fechas a calcular, y al pulsar aceptar nos muestra la fecha, transcurridos los días seleccionados y sin contabilizar los domingos y los días festivos. Por último, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. En el último ejemplo queremos conocer la fecha de visita que se realiza en nuestros restaurantes, donde solo cerramos por descanso del personal los lunes. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y nos vamos a la pestaña Fórmulas y en el grupo de opciones Biblioteca de funciones pulsamos en la categoría Fecha y Hora y en el desplegable seleccionamos la función Dialab INTL. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionamos la celda que hace referencia a la fecha inicial, la celda E11. En el segundo argumento, el número de días laborables que deben transcurrir desde la fecha inicial. En nuestro caso seleccionamos la celda F11. En el tercer argumento debemos especificar mediante un número los días o día de la semana que no se trabaja. Como en nuestros restaurantes solo se descansan los lunes, escribimos como valor 12. Y en el último argumento no seleccionamos ningún dato, ya que el restaurante también abre los festivos, y al pulsar aceptar nos muestra la fecha, transcurridos los días seleccionados, sin contabilizar los lunes. Por último, hacemos doble clic con el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar las funciones dialab y dialab INTL para calcular a partir de una fecha inicial una fecha que tiene lugar antes o después de un número de días, pero con la posibilidad de excluir festivos y fines de semana o algún día en particular de la semana. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.